Bienvenidas a esta segunda temporada de mi podcast Mi Journey Orgásmica. Soy Ana Bolena, tengo 44 años y estoy en un camino de constante aprendizaje, acompañándome a mí y a más mujeres que necesitan guía para atravesar las diferentes etapas de la vida. En esta temporada, juntas exploraremos la perimenopausia y la menopausia desde diferentes y nuevas perspectivas. Conversaremos con mujeres extraordinarias que están, como tú y como yo, atravesando estas etapas, así como expertas en estos temas que nos conciernen profundamente. Este espacio es para aprender a vivir este momento con amor, sin miedo y con dignidad. Porque sí, estamos entrando a la mejor etapa de nuestras vidas. Solo necesitamos reconocerlo y abrazarlo. Comencemos este viaje juntas. Bienvenidas a otro episodio de Mi Journey Orgásmica. Hoy nos adentramos en una mirada más profunda y simbólica de la menopausia. Más allá de los cambios físicos y hormonales, esta etapa es un rito de paso y es una transformación que nos invita a conectar con nuestra sabiduría interna, nuestra espiritualidad y nuestro verdadero poder. Y para guiarnos en esta exploración, tengo el honor de recibir a Nana Jerusha Martínez de la Cruz. Ella es sacerdote maya, curandera, sobadora y temazcalera. Descendiente del pueblo Mazahua, Nana Jerusha lleva 25 años caminando la senda de la medicina tradicional mexicana, trabajando junto a abuelos mayas en comunidades de la península de Yucatán y Guatemala. Su labor se centra en impartir talleres y acompañar procesos personales desde la cosmovisión, la espiritualidad y la medicina tradicional maya. Y con ella vamos a descubrir los significados ocultos de la menopausia, de estas etapas, cómo podemos vivirlas más vistas hacia un portal, como hacia nuestra nueva versión, hacia un renacimiento en nosotras mismas. ¿Qué nos enseña la menopausia a nivel espiritual? ¿Cómo podemos resignificarla y abrazarla? ¿Y cómo despertar nuestra sabiduría? Son cosas que hoy vamos a explorar con Jeru. Bienvenida, Jeru, a este espacio que es tuyo desde este momento. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para mí siempre es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias que hemos tenido la oportunidad de también participar en otros proyectos y muy contenta y pues también contenta de poder compartir lo poco o mucho que sabemos con respecto a este proceso que para mí es muy bonito. No es un proceso femenino que nos lleva a mucha reflexión. Entonces, muchas gracias. Tú sabes que a mí me da mucha alegría. Ahorita antes de empezar a grabar, estaba diciéndole a Jeru, porque pues quienes han sido parte de esta comunidad durante mucho tiempo, pues han visto a lo mejor a Jeru en diferentes escenarios, con diferentes charlas, pero siempre en torno a estos temas de la feminidad, de la espiritualidad. Jeru, tú sabes y que has sido una persona muy especial en mi propio camino y por eso siempre quiero traerte, quiero escucharte y por supuesto quiero compartirte también. Así que gracias por siempre aceptar. Eso me da mucha alegría y mucho honor. Muchas gracias igualmente, Ana. Bueno, vamos a arrancar, Jeru, con una pregunta que le he hecho a todas las invitadas que han estado en este espacio compartiendo su visión frente a esta nueva etapa. Y es, si defines este momento de tu vida en una palabra o una frase, ¿cuál sería y por qué escogerías esa palabra o esa frase? Bueno, elegiría transformación con enraizamiento. Y yo creo que es en la etapa justa en la que estoy en mi vida. Justo del tema que vamos a hablar hoy es el tema que estoy atravesando. Entonces también por eso es que viene como a ser parte, ¿no? De lo que en este momento quiero para mí, para el trabajo que estoy haciendo. Y pues también yo creo que involucra todo, ¿no? Todo lo que eres tú, tu familia, el círculo. Entonces estoy en esa etapa precisamente de una transformación, pero yo siento que es profunda y es como cruzar el puente, ¿sabes? Es como ver el puente que está el arco iris, entonces vas para allá. Pues qué chévere hablar contigo también, tú que estás como
A lo mejor ya con toda la información y la sabiduría por todo lo que sabes y has vivido, pero ahorita ya atravesarlo en carne propia como que también nos da esa perspectiva diferente, ¿no? Y más personal. ¿Cómo se reinterpreta estas etapas, la perimenopausia, que también estamos obviamente ahorita como muy conscientes de esta Ujú. etapa? Y la menopausia, ¿cómo hacemos para reinterpretarlas en etapas de poder y transformación debido, pues obviamente, a toda la información que tenemos que se contrapone a eso, ¿no? Claro. Mira, es algo muy importante porque yo creo que muchas veces no somos conscientes, a pesar de que podamos estar en ese contacto profundo con nuestro cuerpo, con nuestras hormonas. Pero, por ejemplo, el tema de la premenopausia muchas veces pasa sin que nos demos cuenta o empieza sin darnos Ujú, cuenta. Muchas veces normalizamos ciertas emociones porque como nosotros lo vemos o como yo lo he visto, y ahí me ayudó mucho como a ser consciente esta etapa, ¿sabes? ujú, Primero porque cuando me llegó, por ejemplo, a mí la perimenopausia, yo sentí cómo mi cuerpo me hizo, en este caso mi luna. Por ujú, ejemplo, mi luna se apareció y yo sentí como esa parte que me decía, estoy por irme. Y a mí me dio una profunda tristeza, ¿sabes? Yo no sabía que tuviera profunda tristeza porque sentí, bueno, yo no tengo hijos y yo decidí no tener hijos, por ejemplo, míos. Y en ese momento en que se presentó la perimenopausia, yo recuerdo que lo que vino primero es, ya no voy a ser madre. Yo pensé que ya estaba más que trabajado, ya la visa, yo decía, no, yo no deseo ser madre. Y cuando se presenta este pensamiento, fue como ese primer duelo, ¿no? De que, bueno, entonces ya este sueño que a lo mejor yo pensé que no había, pues ya finalmente lo suelto porque ya no va a ser, ¿no? Entonces fue ese primero y después también fue como esa parte de sentir literalmente que una parte de mí iba a morir o estaba empezando a morir. Y entonces me empecé a dar cuenta, por ejemplo, pues en el tema de que siempre he sido una mujer muy activa, con muchas cosas por hacer. No, yo siempre digo que en mi juventud yo podía hacer 3 temazcales, atender muchos pacientes y yo estaba súper bien, tenía energía. De pronto, cuando llegó esa parte de ese aviso, yo digo que eso fue el mensajero que llegó, tocó, dejó, y dejó la notita por abajo de la puerta que no quiso abrir. Y entonces al ver esa notita, ¿no? Entonces dije, ah, caray, como que sí presto atención, pero dije, bueno, no importa, es como la nota que la guardas, dices, no la quiero ver, está ahí, pero no la quiero ver todavía. Pero empecé mi cuerpo, que el cuerpo es muy sabio en las mujeres, entonces empecé a notar el desgaste físico, por ejemplo. Entonces empecé, en mi caso, yo pienso, yo siempre hablo con todas las mujeres y siempre les decía todo esto a las mujeres, y ya cuando lo empecé a vivir en carne propia, empecé a ver muchos huecos que yo los veía, pero que pase por nosotras es diferente, ¿no? Entonces, empecé a ver, por ejemplo, que empezamos a morir en la medicina maya, por ejemplo, y creo que en otras charlas hablaba contigo de las 6 dimensiones eh, del principio de la salud y la enfermedad dentro de la medicina maya. Entonces empecé a ver, por ejemplo, observar cada una de mis dimensiones. Entonces, en mi caso, comprendí que me empezó a pegar a mí mucho lo que es la parte del desgaste físico, ¿no? Primero porque mi trabajo es energético. Entonces, soy curandera, sobo, entonces muchas cosas son energéticas. Entonces me pegó en la parte física. Entonces de pronto trabajaba y de pronto digo, pero ¿por qué me siento tan cansada? ¿No? Agotada, entonces no sé qué. Entonces empecé a buscar y empecé a checar ahora sí que prestar atención al cuerpo biológico y empecé a ver el desgaste que traía, ¿no? Recuerdo que mucho en la parte de los sueños, pues empecé a ver que me avisaban de que necesitaban, literalmente me decían mis sueños, vitaminas y minerales. Y entonces empecé precisamente a checar cómo estaba. Entonces fue un chequeo general que me hice, porque entonces empiezan, en mi caso, yo decía, bueno, me sentía súper segura, pero en ese momento sentí que se afloró un miedo, ¿no? Yo decía, pero ¿cuál es ese miedo? Y era el miedo de que cómo está mi organismo, mi sistema biológico. Entonces fui y me hice un chequeo completo de mamas, de cómo está la matriz, cómo está esto, cómo está el otro. Y finalmente, bueno, pues todo salió bien, pero lo que sí tenía muy bajo era el tema de los vitaminas y minerales.
Entonces de pronto mi cabello se hizo blanco, ¿no? Y que fue además justo Entonces, lo que sí te estaba diciendo tu claro, cuerpo, que eran vitaminas y minerales. exactamente, ¿no? Entonces, esa parte, ahí comprendí que al ser trabajar mucho con la energía, el desgaste me estaba causando en la dimensión biológica, en el sistema biológico, ¿ya? Y físico también. Pero entonces, ¿qué pasa con la dimensión emocional? Porque nos va a pegar a las mujeres en principalmente en cuatro dimensiones, que es la dimensión emocional, la dimensión biológica, mental y espiritual. ¿Por qué digo que porque la perimenopausia en realidad a las mujeres, yo le estoy viendo que a las muchas mujeres a muy temprana edad les pega la perimenopausia y no se dan cuenta. Normalmente, pues esa de los 36 años en adelante se empiezan a ver. Entonces, pues ahí uniendo a lo que hemos estado trabajando, pues también dije, bueno, pues si llegó el momento de estudiarme a mí cómo es en este proceso, pues ha sido lindo el estudio. Porque entonces también empezó a observar, por ejemplo, cómo empieza toda esta, como yo le llamo que es como en esta etapa la mujer es como vamos a mudarnos de casa y en esa mudanza de casa empezamos a poner por cajas, haz de cuenta, todo lo que es nuestra historia de vida. Porque aquellas cosas, hablando emocionalmente, que creímos que ya estaban resueltas, que ya la habíamos no sé qué, es como que sale el papelito que habíamos guardado y dice, oye, aquí hay una nota que dice que hay un pago vencido, ¿no? Y entonces empiezas a darte cuenta de todas esas emociones que vamos muchas veces como que las hemos trabajado de alguna manera, pero no las hemos soltado quizá del todo, donde hablamos de hacer los duelos, porque es hacer un duelo literalmente en todo lo que fuimos. Entonces, es como, yo siempre digo que es como todas las mujeres que hemos sido, ¿no? En todas nuestras etapas, y en esa etapa de la perimenopausia y la menopausia, es como empezamos a hacer el duelo de todas esas etapas, porque lo que viene es una etapa muy bonita, pero también es una etapa que es muy confrontativa, ¿ya? Porque entonces al haber todo podemos decir desajuste hormonal o como muchos le quieran llamar, es una etapa en la cual de verdad, como tiene que morir, tenemos que morir en varias capas, en varias etapas, entonces ahora es qué hago con mi vida y qué hago con todo esto que siento. Entonces, por todas las tristezas que no tuvimos, no pudimos el tiempo o no supimos qué hacer, viene como un torrente de tristeza que ahora nos dice, aquí estoy. Y todos los enojos y todas las frustraciones como que vienen por capas para podernos nosotros limpiar de todo eso, porque lo que viene es una etapa en la cual de verdad vamos a redescubrir a la mujer que somos, porque es una nueva etapa. Entonces, es un duelo profundo, ¿no? Por eso yo digo que es en varias dimensiones y el punto es como nosotros hemos vivido los duelos anteriores, que muchas veces son duelos que no profundizamos mucho o que no tuvimos el tiempo de verdad tener esa introspección porque muchas veces es que estamos en un mundo en el cual gira muy rápido, en un mundo en el cual nos dice que tenemos que hacer esto, hacer aquello, tenemos compromisos, tenemos un trabajo, tenemos una vida, tenemos que sostener, tenemos que hacer. Y entonces llega un momento en que todo eso cae, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago con todo esto de la mujer que en algún momento tuvo que crearse, ¿no? A lo mejor pues, en nuestra vida, en nuestra vida de juventud, para poder sobrevivir tuvimos que crear una mujer que era fuerte, segura de sí misma, valiente, bla, bla, que era lo que necesitamos para ese tiempo. Pero cuando llega la perimenopausia o la menopausia, es que toda esa estructura cae y de pronto es, ¿qué hago con esto? Si yo era tan segura, si yo era tan esto, si yo era en aquello, no era... Entonces, muchas mujeres que ahorita conversamos sobre esto, dices que yo era tan alegre, yo tenía disfrutaba la vida y ahorita no sé qué hacer. Estoy tan estresada, estoy tan frustrada o me cuesta trabajo pasar una etapa que estoy viviendo, ¿no? Entonces, es como poder descrear a la mujer que nos ha llevado mucho tiempo crear y muchas veces fue para poder sobrevivir en un mundo que nos exigía o nosotros creíamos que teníamos que ser así.
Y ahora en esta etapa es como que la torre cae y ahora necesitamos encontrar y volver a conocer a esta nueva mujer. Entonces, por eso nos pega tanto a nivel emocional, a nivel mental, ¿no? Porque entonces afloran tanto los, las emociones limitantes, afloran los pensamientos distorsionados, como que esa historia que nos veníamos contando llega a un punto en que ya no tiene forma. Es más, muchas veces ya es como no tiene razón de existir. Entonces, eso hablando a nivel, cómo está poniéndolo como de una manera en la cual estamos viendo cómo es cómo se mueve la energía, ¿no? En base a estas dimensiones. Ahora que si habláramos acerca de cómo se mueve a nivel biológico todo lo que son nuestras hormonas, bueno, pues ahí entraríamos también a otra dimensión que es cómo nos alimentamos, el descanso que tenemos, el cuidado de nuestra salud, ¿no? El ejercicio, como que todo es un cúmulo. Imagínate si una dimensión es un mundo, un universo, y más aparte no nos cuidamos físicamente, no descansamos, no nos nutrimos bien, entonces es una revolución dentro de nosotros, ¿no? Y muchas veces esa revolución nos lleva a un caos. Entonces, por eso es que digo que en estas etapas, ¿no? La muerte que tenemos las mujeres, tanto la menopausia y la mujer perimenopausia, depende mucho de la calidad de vida emocional, mental, espiritual, ¿no? Biológica que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Porque es en ese momento en que de verdad vamos a ver qué tan bien nos hemos cuidado o qué tan bien no nos hemos cuidado. Ese corte de caja, ¿no? Del que hablas, que yo también lo siento así. Siento que es una linda oportunidad para reinventarse desde todos estos conceptos que has compartido, que hace poco también estaba yo haciendo esa reflexión y escuchártela me parece asombroso porque estaba reflexionando como, wow, es que yo creo que esta etapa es muy chévere porque le da a uno como libertad, libertad porque se muere ya, digamos que llega a su fin el contrato de ser mujer como nos dijeron que teníamos que ser en esta sociedad, ¿no? Por todo esto que han dicho, estas mismas ideas de que las mujeres menopáusicas, mejor dicho, ya se secaron, se murieron, ya al fin, ya no sirven para nada porque no se pueden reproducir. Pero obviamente estamos en otro momento de la humanidad Ujú. y estamos viviendo muchísimos más años allá de cuando nos llega la menopausia. Entonces, es como ese cruce, ahorita que se hace ese puente, yo también lo veo así como, que es ir hacia esa nueva vida en donde ya puedo ser yo quien yo quiera, porque como no nos hemos inventado esa parte de la vida de la mujer todavía, ahorita la estamos escribiendo, ¿qué sigue después? ¿No? Entonces, me parece muy bonito que has hecho esa reflexión porque siento que es abrazar, abrazar esta etapa como un, también verlo, ok, con sus desafíos que tiene físicos o de síntomas, pero como emocionante por esta oportunidad de renovarte, es literalmente un cambio de piel. Pero ¿cómo podemos abrazar, Jero, esa figura de ahora ser esta, bueno, lo que se conoce también como abuela energética, ¿no? Que ya cruzas como determinada edad y energéticamente estás como en otro punto de la espiral, lo entiendo yo, y tienes una visión diferente, pero a la vez estos términos como de sabiduría y abuela o nos dan muy duro porque pues no queremos porque sentimos que están demasiado conectados ya cerca a la muerte y no queremos eso. Entonces, ¿cómo se acomoda eso saludablemente en nosotras? Mira, yo pienso que es como, al menos te voy a compartir qué es lo que yo vengo haciendo. Por ejemplo, lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Porque ahorita ya estoy en el cruce de la perimenopausia con la menopausia. Cada vez menos, cada vez veo que mi luna va yéndose, entonces es como que voy despidiéndola, duelándola. Y entonces, lo que a mí me ha funcionado, por ejemplo, es como revisar, es como esa revisión, esa introspección profunda de cómo ha sido mi vida. De verdad, fue como un momento en el que, porque también me he replanteado la muerte. Pero no la muerte, o sea, porque en realidad es una muerte, pero es una muerte
a nivel física, porque el cuerpo físico cambia, yo me di cuenta de mi cuerpo físico, ¿no? Entonces yo de pronto empezó a ver que la cadera se me empieza a hinchar, que hay cositas gorditos que antes bajaba y que ahora ya no, y que digo, entonces la otra estaba llorando y le digo a mi esposo, le digo, pero mira cómo estoy, todo mi drama. Le digo, déjame hacer mi drama, necesito mi drama. Entonces, y también a nivel sexual, también todo cambia. Entonces, toda esa parte es como que fui haciendo esa parte física, ¿no? También de qué cosas me doy, también empiezo a ver, por ejemplo, a aprender a respetar qué tanto físico o energético ahora puedo o no sostener. Aprender a poner límites, ¿no? A ponerme límites, sobre todo a mí. Entonces, y después también fue a nivel emocional, por ejemplo, fue ver esa parte de, bueno, entonces emocionalmente, ¿cómo me siento en esta etapa de mi vida? ¿No? Como mujer, como esposa, como curandera, en mi profesión, me he visto muchas cosas, ¿no? ¿Qué cosas quiero hacer? ¿Qué cosas ya no quiero hacer? Entonces, como que eso también fue cambiando. Entonces, a principio empezaba con esa parte de que, bueno, no sé lo que quiero, pero ya sé, o no sé lo que quiero todavía, pero sí ya sé lo que no quiero, ¿no? Entonces, también aprender a ser más determinada en cuanto a las cosas a nivel emocional, ¿no? ¿Qué quiero para mí? Entonces, el empezar a dejar de conformarte con ciertas cosas que emocionalmente dices, ah, bueno, pues no importa, no pasa nada. Entonces me di cuenta que de pronto no pasa nada, sí pasaba mucho. Entonces, que muchas veces te digo, uno da por hecho muchas cosas, pero al menos en esta etapa vi que era algo que de verdad era como, bueno, ya que voy a morir, pues moramos completas, ¿no? Para resurgir completamente. Y luego también a nivel mental, bueno, pues entonces, ¿cómo veo las cosas? Una vez platicando con una abuela respecto a esto, hablábamos acerca de esta etapa, ¿no? Y entonces ella me decía, bueno, dice, es que esta etapa, dice, es la etapa más linda. Me dice, porque finalmente en esta etapa, lejos de que finalmente ya, bueno, se va la luna, se va toda esa etapa, entonces viene una etapa en la cual de verdad vas a parir hijos y vas a parir proyectos y vas a parir de muchas formas. Dice, porque entonces ya esas emociones que a veces nos jugaban en contra, ya al tú conocerlas, por eso es esa etapa de muerte, porque entonces nos hace conocer nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras limitantes, pero también nos da como que el poder. Yo digo que a veces en esta etapa es cuando sale el poder oculto que muchas veces no queríamos ver. ¿Ya? Muchas veces como que sabes que lo tienes, pero me da miedo porque no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo voy a actuar, pero en esta etapa es como que sale ese poder oculto, ¿no? Y al salir ese poder oculto es, ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? Entonces es como esa joya que empezamos a pulir, y ahí es donde empieza a resurgir una nueva etapa de nosotras. Yo siempre, ahora me lo digo a mí, y antes se lo decía a las demás, pero ahora también lo digo a mí, es permitir sentir lo que se está presentando en este momento, ¿no? Permitirnos sentir, por ejemplo, pues yo digo, si en este momento está saliendo tristeza, bueno, entonces honremos a la tristeza por todo el tiempo que no nos permitimos sentir tristeza durante todo ese tiempo de nuestra vida. Si en este momento sale enojo, frustración, permitirlo sentir, pero también decir, bueno, te reconozco. Y por todas las veces que no lo sentí, que por todas las veces que me negué a sentirlo, bueno, pues ahora honro ese momento, ¿no? Entonces, y digo, y así como también las cosas buenas, entonces, bueno, también honrar todo lo bonito, pero también decir, bueno, ahora ya comprendo hacia dónde va mi camino, ¿no? Y entonces empezar a abrazar, porque hay una parte que muere, pero otra parte está renaciendo. Entonces son como esos, transitamos, para mí esta etapa es el transitar entre la vida y la muerte. A veces más estamos más en la muerte porque estamos viendo cómo ese sueño, esa ilusión que traíamos a lo mejor se cae, se desvanece, ¿no? Porque digo que en esta etapa es muchas veces cuando las mujeres sufrimos separaciones o algún tipo de cambio, ¿no? Es cuando decimos, bueno, yo ya necesito hacer un cambio y es el momento por todo lo que sí viene, es como que hacemos un corte y lo que viene. Entonces, nos da la oportunidad.
de que al salir este poder, ¿cómo se llama? eh, Oculto, entonces da la oportunidad de hacer un cambio a veces radical o trascendental, ¿no? Entonces, pero también es importante cómo vivir ese proceso, que es donde muchas veces nos perdemos. Porque entonces, al pasarme, estar pasando yo todo esto, entonces, ¿hacia dónde voy o hacia dónde quiero estar? ¿No? Entonces, porque muchas veces es como querernos quedar en un lugar que aparentemente es lindo, ¿no? Me decía una chica, dice, es que esto que construí había sido mi paraíso, pero ahora es mi cárcel. Y entonces, bueno, en esta etapa es como comprender, a lo mejor un momento lo necesité, pero ahora ya no. Pero ahora ya tengo el poder de decir no. Y también tengo el poder de decir, bueno, tengo que ir por este camino. Entonces es el tiempo de la maduración, ¿no? Que hablamos con esta abuela, me dice, es el tiempo de la maduración, es el tiempo en que la mujer de verdad encuentra su poder oculto, si lo quiere tomar. Porque muchas veces también puede ser que al no tomar ese poder oculto que tenemos ahí, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces podemos quedarnos sumergidas en ese dolor, en esa tristeza. Muchas veces nos podemos ir hacia el otro lado extremo y, por ejemplo, quedarnos ahí mucho tiempo sumidas en ese dolor, ¿no? Porque también es cuando pueden llegar algún tipo de traumas no emocionales y entonces viene toda esa ese proceso doloroso. Entonces, yo creo que esta etapa es un tiempo de hacer un alto en nuestra vida y ver de verdad en qué etapa estamos emocionalmente, mentalmente, porque muchas veces también he visto de que cuando empezamos a atravesar esta etapa es también como negarme a envejecer, negarme a ir a ese punto. Entonces sigo apegada emocionalmente, puedo ser una niña, una adolescente, ¿no? Y me niego a irme a esa etapa porque me niego a aceptar que viene una etapa diferente. Entonces también es como poder hacer ese paso, ¿no? Hacer ese paso y comprender que es la otra etapa. No es que nos hagamos viejas ni que nos arrugamos la piel, ni eso, no, sino que finalmente es una etapa en la cual de verdad es una etapa de florecimiento para la mujer. Oye, Jero, en cuanto también a este permiso que nos tenemos que dar, obviamente para entrar en la oscuridad, para resolver todo eso que no está resuelto, pues este corte de caja, ¿no? Ese mismo concepto de decir, ok, hasta este punto vamos a ajustar todas esas cuentas, todas esas emociones, todo lo que no resolviste en tus 30, lo que no resolviste en tus 40, ya llega el momento de resolverlo ahora, ¿no? Y esto también obviamente se ve de la mano de un cambio hormonal, o sea, porque todo es tan sincrónico y tan hermoso, es como un mandala, yo siento lo que va sucediendo en la menopausia y la perimenopausia, que todo se va acomodando y a la vez también lo que he visto y en muchas mujeres con las que he hablado, que compartimos como estos temas, es que empiezan muchas mujeres que a lo mejor antes no tuvieron esa inquietud, se empiezan a permitirse abrirse a lo mejor hacia un camino, a practicar su espiritualidad, a meditar más, porque todo esto les trae mucha tranquilidad. Ahora, yo son prácticas que llevo integradas en mí desde hace muchos años, entonces siento que, por ejemplo, en mi caso, cuando ya llegando a estas etapas, pues me agarran a mí con esa herramienta, que es una maravillosa herramienta, porque no la suelto, mi meditación, mi yoga, mi práctica espiritual, leerme un oráculo, escribir en mi diario, cantar una canción, bailar, no sé, todas estas herramientas que vamos adquiriendo cuando vamos practicando nuestra espiritualidad y que yo siento que en esta etapa se vuelven muy necesarias y muy fundamentales para ayudarnos a controlar el estrés, para ayudarnos a ir más profundo en nosotras, posiblemente para darnos una mano a salir a nosotras mismas de esta oscuridad y entonces hacer ese cierre de caja bien cerrado y avanzar. Totalmente, mira, por ejemplo, hablando de ciclos, en el Maya, pues hablamos de ciclos de 13 años, ¿no? Hablamos ciclos de 13 años y, por ejemplo, cuando nosotros yo trabajo trabajo con las mujeres en estos ciclos de etapa de los ciclos, por ejemplo, vemos
los ciclos de 1 a los 13 años que vivimos, porque finalmente era la adolescencia, ¿no? Pasas la niñez, o sea, desde que nacemos, la niñez, luego la pubertad y la adolescencia. Entonces son como esas etapas que nos agarran los primeros 3 años de la vida. Luego de los 3 a los 26, que finalmente viene toda esa rebeldía, qué quiero hacer con mi vida, qué voy a estudiar, me quiero comer el mundo. Entonces sentamos toda esa etapa, ¿no? Luego de los 26 a los 39, por ejemplo, también hay esa parte en la cual, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer este análisis de mis etapas de 3 años, me di cuenta que fui como muy consciente de cada etapa del ciclo. Por ejemplo, a los 30 años, cuando yo entré a los 30 años, dije, ya no voy a poder viajar como lo vengo haciendo. Como que ahora necesito más orden, ¿no? Porque antes era de que yo voy por el mundo es enorme, entonces yo puedo todo y no pasa nada y como que no prestaba, no dimensionaba el peligro, no dimensionaba nada de eso. No, entonces mi mamá me decía, oye, pero no, ¿dónde vas sola? Y no sé qué, y dice, ay, no, no pasa nada y todo está bien. Y de pronto llegó un momento en que dije, no, ya no puedo seguir viajando así, ¿no? Y entonces ahora, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, me dijera, ¿sabes qué? Me voy de viaje solo, yo le digo, no te preocupes, yo te acompaño, ¿no? Entonces, entonces ya me volví mi mamá, ¿no? Con todo ese tema. Entonces, de ahora veo la otra parte, ¿no? La que yo siempre decía, ay, pero ¿por qué ven así las cosas? Entonces, esos ciclos, yo creo que cuando llegamos a los 39 años, entre los 26 y los 39 años, es donde la mujer, por ejemplo, estamos en esa etapa en la cual, ¿qué quiero para mi vida? Porque viene el tema de la pareja, o si quiero una pareja, si me quiero casar o quiero triunfar en mi carrera, ¿no? Como que está muy pronunciada en ese momento donde tomamos decisiones importantes. Y es donde también a nivel biológico se empezamos a ver, por ejemplo, problemas más frecuentes, tanto miomas, quistes, enfermedades fisiológicas en la mujer, ¿no? Es donde también, pues entonces se empiezan a manifestar todos estos desajustes hormonales. Entonces, y no es por nada, porque finalmente como estamos más en una dimensión mental, entonces no estamos prestando atención ni a la parte emocional ni a la parte, ¿cómo se llama?, biológica, porque estamos proyectando. Lo que queremos es proyectar para poder sobrevivir. Entonces, nuestra, por ejemplo, ¿no? Ahorita hablamos de la menopausia, se está hablando, hemos escuchado mucho de la menopausia, premenopausia, temas hormonales. Vayamos en el pasado, ¿no? Nosotros apenas estamos escuchando más abiertamente de eso. Mis hermanas que hace poco pasaron la menopausia, unos 5 o 6 años, no escuchaban de esto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora al hacerse más evidente o más abierto, más bien, entonces estamos permitiendo sentir y observar. Porque antes finalmente lo pasabas y sola, como va, ¿no? Y entonces entre que, bueno, se les ajuste y a veces incluso lo veían como enfermedad, ¿no? Pero no es así, finalmente ahora se está evidenciando más esa etapa y lo que hace también es hacernos más conscientes de cada etapa, cómo estamos en cada etapa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no nos permitimos ser muy conscientes de cada etapa, en el momento en que venga este tiempo, va a ser, por ejemplo, de que venga, imagínate que es una llave que tú la tenías entre gotera y gotera, pero está ahí esperando que apenas le quite la basurita que está, porque no es que estaba tapada, es que estaba esperando que le quitara la basurita y nuevamente que le quitamos la basurita, pues entonces viene a chorros, ¿no? Entonces, había muchas cosas que estábamos reprimiendo emocionalmente, mentalmente, ¿no? Emocionalmente. Entonces, por a lo mejor no saber cómo canalizarlo, por no tener la guía, por no tener el acompañamiento, por no saber incluso reconocer nuestro cuerpo, ¿ya? Y que ahora al abrirse toda esta llave nos está permitiendo ver más, más bien vernos más a nosotras mismas y ver más lo que está pasando alrededor. Y entonces escuchamos y decimos, ah, a mí me está pasando también, ah, yo lo tengo igual, entonces no soy sola. Entonces hay muchas que están pasando lo mismo, ¿no? Entonces,
En esos ciclos, si estamos hablando de los 26 a los 39, es cuando muchas mujeres entonces, por ejemplo, o decidieron ser mamás, entonces están en esa etapa en la cual pues completamente de llenas a ser madres, y entonces dejaron a un lado su parte profesional, mejor su camino espiritual, porque me han tocado amigas de que en esta etapa, pues entonces eligieron ser mamá y que son muy felices siendo mamá, pero llega un momento en que ahorita les está tocando la puerta esta perimenopausia y dice, uy, y dejé mis sueños, y no hice esto, y no hice aquello, y yo quería vivir esto, ¿no? Entonces, como que esa etapa, y que a nivel, ¿cómo se llama? Espiritual también, pues entonces el llamado espiritual se hace más evidente, es más fuerte. Es más fuerte, entonces ese deseo de ayudar, de que también te haces más conscientes de ver alrededor qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, y después de los 39 pues ya vienen a los 52 años, ¿no? Que finalmente viene esta etapa en la cual también, pues entonces es cuando ya nos va a tocar en la menopausia a muchas, ¿no? A mi mamá, por ejemplo, le dio la menopausia después de los 60 años. Como que esa parte, por ejemplo, es como de esa edad, de los 39 a los 52 años, es cuando ya nos va a tocar entrar, ¿no? A muchas a la menopausia. Y entonces es como yo en este momento que entra la menopausia, pues las que tenían hijos, si los tuvieron a temprana edad, los hijos ya están grandes o ya están por irse, ¿no? Y entonces ahora me encuentro conmigo misma, con mi pareja, y entonces entra el tema de la relación, cómo estamos en nuestra relación, o si me dediqué a lo profesional y nunca le presté atención a los hijos se van y entonces entra en todo en ese torbellino, entonces ahora, ¿en qué lugar? Es como que juega mucho la pregunta de cuál es mi lugar, ¿no? ¿Cuál es mi lugar y cómo estoy, o si ya estoy en mi lugar, entonces, o cómo yo creía que estaba tomando este lugar? Entonces es una etapa muy importante en la cual viene todo este proceso de introspección y también de profundo, ¿cómo se llama? De una profunda reflexión sobre el camino que estamos llevando cada una y cómo lo estamos llevando. Como que me cayó también el 20. Estabas diciendo sobre cómo hemos, pues, en el pasado estas mujeres, incluso no tan pasado, lo dices tú, tus hermanas hace 5, 6 años, 7 años, o sea, allí nomás a la vuelta de la esquina las mujeres no estaban sabiendo cómo atravesar la menopausia, eso fue antier, hasta apenas ahorita estamos hablando sobre esto y claro. Cuando atravesamos las situaciones calladas, en silencio, nos sentimos solas, nos sentimos con miedo, porque obviamente uno dice, ¿seré solo yo? ¿Qué será que me está pasando? Me está desconchinflando, pero a la vez vas al médico porque también les ha pasado a muchas mujeres y ni siquiera ellos saben qué decirte porque pues incluso en el campo médico la menopausia y la perimenopausia pues también son campos que no se han investigado tanto, ¿no? Pero también yo siento que todas estas emociones y todos estos miedos por los cuales se atravesaba esta etapa que se decía y simplemente como el coco, ¿no? Como, uy, no, ya te va a llegar la menopausia, uy, no, pobre de ti. Entonces íbamos llenándonos de miedo y de todas estas emociones. Y obviamente a la hora también de llegar a esta etapa, pues salen todos esos miedos y todas esas emociones a la superficie y se muestran en forma de dolores y estreses y miedos y emociones. Entonces siento que a lo mejor el hecho de que hoy estemos hablando sobre estas cosas y que estemos normalizándolas y resignificándolas, también nos va a quitar todo ese peso emocional de encima, todo ese peso de callar, de sentirme rara porque no sé qué me está pasando y simplemente voy a vivir estas nuevas etapas como desde una perspectiva, desde la observación, que eso es muy bonito, como irte observando cómo va sucediendo esta etapa en ti, porque además, pues la menopausia y la perimenopausia de todas las mujeres es tan diferente. A algunas les dan algunos síntomas, a otras otros, a otras no les dan en peri, pero les dan en meno, a otras les dan los síntomas en post. Entonces es como tan
diferente, que incluso es una etapa en la que podemos decir, bueno, sorpréndeme, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que empezar? ¿Cómo tengo que empezar a escuchar mi cuerpo? Si verdaderamente estoy en esta conexión, que eso nos trae la espiritualidad, activar y ser activas en nuestra espiritualidad, pues nos hace estar más conectadas con nuestro cuerpo, con lo que nos está queriendo decir, con lo que nos está haciendo falta, con escuchar cuando nos dice, hoy has estado muy sentada, ¿no? Sal a caminar, haz ejercicio, come más verde, has estado comiendo mucho procesado, no sé, lo que sea, como llegar a ese equilibrio, ese es un muy buen camino. Y si bien nos has dejado así intrínsecamente en toda la conversación diferentes herramientas que yo creo que son súper aplicables para estos momentos, si hay algo hay alguna herramienta, hábito, rutina que tú hayas aplicado, que tú apliques y que tú sientas que te funciona en esta etapa de tu vida, como que te hace sentir mejor, ¿cuál dirías que es? El darme tiempo. Ujú. Yo creo que es muy importante darnos tiempo, porque eso es esta etapa es para escucharnos y la verdad es que a mí me hace bien el darme permiso de sentir lo que tengo que sentir. Porque muchas veces es como decir, bueno, al rato tengo que salir pero ahorita me llevó el cansancio y estoy triste, bueno, no, no, entonces me tengo que arreglar y tengo que salir porque tengo que salir, ¿ya? Y entonces me he dado el permiso, por ejemplo, decir, bueno, me siento triste y de verdad quiero sentir esta tristeza y quiero llorar, porque me ha pasado otra vez, estaba llorando de la nada, le digo, pero no sé por qué lloro, digo, dice, y mi esposo así como que, no, pero no lloro, esto está bien, le digo, no, le digo, no quiero que me consuele, solamente déjame sentirlo, ¿no? Y entonces, y observarme, por ejemplo, con otras amigas hablando, me dicen, no, es que yo tengo calor, y le digo, a mí no me ha salido ningún calor, pero sí me doy cuenta que todo mi desahogo es a nivel físico y emocional ahora. Primero fue muy físico, ahora es emocional. Y entonces a veces sale la tristeza, pero muchas veces sale la irritación, ¿no? Me irrito tan fácilmente, digo, uy, pero ¿por qué me irrito tan pronto? Y entonces digo, pero si no es para tanto, ¿no? Entonces yo creo que es importante darnos un tiempo. Yo sé que todas tenemos una vida muy diferente una de la otra y la verdad es que todo el proceso, por eso muchas veces yo digo, no es dar una, en esta etapa las mujeres, por ejemplo, no hay como una receta específica que les va a ayudar a todas somos muy diferentes. La receta que yo daría y me la doy a mí misma es aprender a sentirnos y darnos el tiempo, no ya sea en la mañana, en la noche, en algún momento, si trabajas en la oficina, donde estés, date unos 5 minutos de poder sentirnos y decir, uy, en este momento es para mí. Entonces, por ejemplo, yo aprendí a darme mi tiempo. Yo el desayuno lo tomo. Antes era, tengo que cenar rápido porque tengo que trabajar. Entonces, ahora de verdad me doy 2 horas en el desayuno, tranquila. Ya todos se pararon y yo todavía sigo acá con el té pensando. O sea, porque disfruto ese tiempo para mí, ¿no? Y ese tiempo para mí me va a ayudar como para poder sostener lo que tenga que ver en él. O, por ejemplo, a veces tengo que desconectarme de las cosas que vengo haciendo muchas veces por nuestro trabajo y pienso que también a ti. Empezamos a escuchar muchos procesos emocionales que de pronto es como es tanto lo que escucho que ya no sé si es mío o es de los demás, ¿no? Entonces como que tengo que soltar todo eso, ¿no? Entonces, como que encontrar esos momentos en los cuales poder darme ese tiempo para poder primero soltar, saber qué cosas no son mías, ¿no? Entonces, bueno, hay a cada una. Yo siempre digo a las personas que son, y ahí utilizo los elementos, ¿no? Digo, a las personas que son de mucho fuego como yo, bueno, entonces el ejercicio físico nos va a ayudar para poder sacar todo eso. Las personas que son más emocionales, bueno, pues entonces la meditación, nadar, todo lo que tenga que ver el elemento agua, bueno, pues nos va a ayudar, ¿no? A veces incluso ponerte bajo la regadera y dejar que el agua fluya, entonces así como que uf, me siento en paz. Entonces,
Los que son de tierra, bueno, pues entonces a lo mejor hay que despegarnos un poquito, no estamos muy pegadas a la tierra, hay que despegarnos, entonces también salir a caminar, ver la naturaleza, todo eso le va a ayudar. Las personas que son más mentales, entonces, bueno, también aprender, por ejemplo, yo a veces digo lo que es elemento aire y fuego, el ejercicio. El ejercicio es muy importante, bailar, trotar, lo que sea, eso va a ayudar, pero siempre como encontrar un momento en el cual encuentres tú tu propia fórmula que te haga estar bien y sobre todo descansar. Yo pienso que un buen descanso en esta etapa, dormir bien, uy, es de lo más hermoso, porque si no, una vez que dormimos mal, todos nuestros sistemas se empieza a alterar y entonces ya es otra historia, ¿no? Bueno, a través de los alimentos, todo eso, pero lo importante es darnos un espacio, el De tiempo que sea acuerdo. necesario, darnos un espacio. Uf, sí, qué importante eso. Y yo creo que además de todo, fíjate que escuchándote como estamos cerrando esta conversación, me lleva inevitablemente como a llevarlo a esta gran conclusión que he tenido de hablar con las invitadas a este espacio. Y es que es esta invitación a acercarnos más a nosotras, a tener más tiempo para nosotras, a amarnos más. O sea, volvemos a esta como imagen de la mujer que ya fue lo que tuvo que ser, hasta se le cumplió el contrato con el patriarcado, mejor dicho, y entonces ya puede uno ser lo que uno quiera y darse ese momento y dejar de pensar en los demás y darte ese desayuno. Me hiciste pensar que yo últimamente estoy incluso arrancando a trabajar a las 11 de la mañana porque para mí mi mañana está siendo, voy a hacer ejercicio, me voy a bañar en calma, voy a desayunar en calma, me voy a hacer mis masajes, me voy a vestir, me voy a arreglar. No quiero estar corriendo, no quiero sacrificar mi ejercicio y no quiero sacrificar mi chocolatito mañanero con con mi libro, con lo que sea que yo quiera hacer en ese momento. Porque a partir de las 11 de la mañana empiezo a hacer para los demás. Empiezo a hacer para mi luna, para Revolución Roja, para mi consulta, para mis padres, para mi esposo. Entonces, para mí esas 3 horas en la mañana que yo tengo para mí son muy importantes. Y eso en verdad ha venido, pues sí, con la edad y con el camino y con el darme cuenta que cómo quiero, más que darme cuenta es reflexionar el cómo quiero seguir viviendo mi vida, desde ya esta conciencia también y posiblemente desde estar ahí caminando hacia, pues estoy en perimenopausia, pero por supuesto me refiero es como caminando hacia ese nuevo espacio, hacia esa nueva etapa cuando mi luna se vaya y ya requiera de toda esta información bien integrada en mí para seguir hacia adelante. Entonces me parece muy bonito, Geru, todo lo que nos compartiste. Yo te agradezco un montón, de verdad, compartirte tu etapa, tu experiencia, que chévere escucharlo también, que así como que lo estoy viviendo y lo estoy compartiendo, ¿no? Porque aquí estoy yo también en este tren y es muy esperanzador. Creo que la palabra sigue siendo esperanzador, darme cuenta que conforme más buscamos esa conciencia, esa conexión, entonces todas estas etapas que nos esperan o las etapas que nos esperan como mujeres, pues pueden ser llevaderas y pueden ser amorosas. Así que te agradezco mucho por tu mirada y por tu perspectiva y tu presencia aquí. Ah, muchas gracias a ti. Bueno, y para todas las que estamos en esta etapa, tanto de la perimenopausia y menopausia, la verdad es que es importante darnos un baño de rosas, disfrutar y abrazar esta etapa, que nuestra muerte, yo digo, esta es una muerte que va a ser una muerte gloriosa, porque es una etapa en la cual al menos yo estoy agradeciendo a todas las mujeres que desde la niña mejor con miedo o la adolescente rebelde, o agradeciendo todas las decisiones que tomé, buenas o no tan buenas, pero agradeciendo hasta las indecisiones que tuve, agradeciendo todo lo que he vivido en mi vida, porque de verdad me estoy honrando y me doy cuenta que entre más me honro, también resurge otra parte que no veía. ¿No? Y también una vez mi mamá, por ejemplo, no vivió su menopausia con dolor,
pero sí le vino mucha tristeza, en la cual, hubo una etapa en la cual yo veía a mamá llorar, yo dije, pero ¿por qué llora? ¿O por qué esto? ¿No? Entonces ella decía, bueno, es que ese es todo el dolor que no, que me ha aguantado. Entonces, ahí me quedó mucho, muy grabado esto, entonces digo, bueno, finalmente, si voy a morir, que sea una muerte gloriosa, para que el renacimiento también ese sea de gloria, así lo mismo sea igual de glorioso, de profundo, ¿no? Por eso, cuando preguntaba sobre mi palabra, digo, claro que es una transformación profunda y transparente como el agua. Entonces es como queremos este renacimiento, pasar este rito de paso, cómo lo queremos hacer. Entonces, yo creo que merecemos algo hermoso, no sin sufrimiento, no con, es normal, vamos a tener muchos cambios hormonales, algunas más que otras, pero aceptarlo de una manera amorosa y también desde esa es una suavidad y pausividad en la vida, la verdad que va a ser algo diferente en cada una de nuestras etapas. Eso. Muchas gracias, Ana. Gracias, de verdad, por estar aquí en este espacio. Gracias por acompañarme en este episodio lleno de mensajes y de reflexiones. Y si lo que tú quieres es dejar de sufrir esta etapa y empezarte a conectar con este momento suculento de tu vida, el Santuario de la Vagina es un espacio único y sagrado para acompañarte a caminar en esta transición hacia nuevas etapas. Aquí encontrarás herramientas terapéuticas, prácticas de autocuidado y recursos diseñados especialmente para ayudarte a conectar con tu cuerpo a través de estas etapas. Visita milunayoni.com/santuario y descubre todo a lo que puedes acceder. Si este episodio resonó contigo, no olvides seguirme en redes sociales, en donde comparto más herramientas, tips e inspiración para vivir esta etapa con toda la plenitud. En la descripción de este episodio te dejo toda la información, así como los detalles que necesitas para recibir los regalitos que te harán parte de mi comunidad. Y antes de irte, regálame un like, regálame 5 estrellas si este episodio te encantó tanto como a mí, o un comentario de qué es lo que más te gustó. Tu apoyo me ayuda a llegar a muchas mujeres que necesitan inspiración y recibir este mensaje. Nos vemos en el próximo episodio y mientras tanto recuerda que esta etapa es tuya. Vívela a tu manera, con toda la magia y el poder que hay en ti. ¡Mua!